Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. Por una vez tengo ganas de que prendan el alumbrado navideño para ver si así se difuminan las banderas que a modo de armas arrojadizas cuelgan en mi ciudad. Y me consta que muchas otras. Nunca me han gustado las banderas y en estos días aún menos. Parece que el hecho de poner una bandera en el balcón o en la muñequera te dé la razón. Y la razón no la tiene el que ondea más banderas, grita más alto o manipula más. Detrás de las banderas, demasiadas veces descubrimos irresponsabilidad, mentiras, exclusión, falta de diálogo, imposición, corrupción, manoseo de las frases hechas y abuso de lugares comunes. Tristes días para los verdaderos demócratas donde nos definen nuestros contrarios. Lo dicho, estoy deseando que enciendan los adornos navideños y que las banderas dejen de taparnos los ojos. Y ahora les invito a otear el panorama desde el mirador de Belintonia con el escritor, periodista y poeta Fernando Delgado. Fernando Delgado recrea un tiempo irrepetible en Mirador de Belintonia, un libro sobre los valores del exilio con testimonios de quienes lo vivieron, articulados en torno a la figura y la casa de Vicente Aleixandre. No es una biografía del poeta, que nunca se fue de España tras la guerra. Una grave enfermedad y estar en edad militar le retuvieron. Olvidado y solo, el poeta se encerró en su casa de la madrileña calle Belintonia. Con el correr de los años, el chalet se convertiría en la casa de la poesía. Allí se reunía Aleixandre con sus compañeros del 27 y allí recibió a varias generaciones de escritores jóvenes durante la posguerra. Uno de aquellos privilegiados fue Fernando Delgado, que se ha propuesto rescatar del olvido esa época y para ello aúna sus dos oficios, narrador y periodista. Federico García Lorca, Miguel Hernández, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Francisco Ayala, Rosa Chacel, José Hierro, Carlos Busoño son algunos de los nombres reunidos en torno a Belintonia 3, que para el autor es uno de los domicilios del sueño. Fernando Delgado, bienvenido, es un placer. Para mí siempre es un placer llegar a esta casa y además estar contigo, pero ha sido un placer para mí oírte en la introducción de este programa, porque participo de tal manera de tu mirada y de tu concepto de las banderas y de lo que las banderas pueden significar, no precisamente de alegría, de satisfacción, de exaltación de lo bueno, sino lo que las banderas han significado para nuestras guerras y para nuestros enfrentamientos. Y verlas ahora de pronto ¿con qué sentido? Y de una manera gratuita y además del modo, como estamos asistiendo a un espectáculo en el que la palabra deja de tener sentido, estamos asistiendo a un espectáculo desde el punto de vista intelectual de escaso contenido y un ambiente disparatado. La palabra ha perdido el sentido y las expresiones ridículas se han convertido en expresiones de confrontación, de falta de claridad mental y legal, ¿no? Bueno, todo parece ser un espacio de desconcierto terrible como no he visto nunca en la historia de nuestro país. Ahora estoy verdaderamente orgulloso de la transición y de aquellos talentos, porque oía aquellas voces en la izquierda, en la derecha, en el centro, incluso las voces que venían del régimen de Franco y se incorporaban a la democracia generosamente, ¿no? Fueron voces verdaderamente de verdadero talento y ahora no encuentro sino mediocridades que dicen cosas verdaderamente disparatadas sin conexión posible. Es posible que uno pueda respetar todas las ideas y todos los planteamientos, pero esto se ha convertido en un circo verdaderamente espantoso. Y donde la educación y la armonía pues está... Sí, y la cultura se ha ido al garete, ¿no? No parece que hayan hecho el bachillerato estos políticos. Nada que ver con lo que se vivió en esta casa de Belintonia, que por cierto, Belintonia es el nombre de una calle de Madrid. Sí, además era un nombre extranjero, como sabes, que ¿qué quiere decir? Y que adaptó. Es el nombre de un árbol, creo, y que lo adaptó Vicente Aleixandre. Bueno, esta casa pues se convirtió en una casa de la poesía
porque naturalmente su dueño tampoco podía salir mucho de ella, ¿no? Salía un día a la semana a la academia y una tarde al cine solamente, porque por enfermedad tenía que estar allí en reposo. De manera que esto hacía que a él, como no le era posible asistir a muchas cosas y entrar en contacto en otros lugares, pues se acudiera a aquella casa y aquella casa fuera una casa abierta donde él generosamente recibía a los poetas jóvenes y a la gente más nueva, y luego tenía distintos modos de relación. Los tenía con sus coetáneos, la relación que tenía con Dámaso Alonso, que era como su hermano. Claro. Sin embargo, era una relación a medias, en el sentido de que los verdaderos secretos de Vicente Aleixandre no se le ocurría confesárselos a Dámaso. Si Aleixandre le hubiera dicho alguna vez a Dámaso que era homosexual, yo creo que a Dámaso lo mismo hubiera roto las relaciones, ¿no? De manera que había distintos espacios de amistad y de relación. Habíamos algunos jóvenes, entre los que me encuentro de aquel tiempo, pues teníamos una cierta relación confidencial, íntima. Sí. Otros podían tener una estrictamente literaria, y los mayores, gente que lo apreciaba y quería tanto, como Leopoldo de Luis o como Rafael Morales, pues tenían una relación literaria y afectiva, pero todo eran relaciones distintas, ¿no? Vicente tenía mundos distintos para todos y apreciaba tanto a los poetas combativos, digamos, como a los que no lo eran, como Gerardo Diego, a quien estimaba y apreciaba mucho. Teníamos los jóvenes entonces ciertos prejuicios con Gerardo, ¿no? Y yo no tenía mucho interés en hacerle una entrevista de las que hacía para la revista Ínsula, y sin embargo me lo pidió Vicente, que entrevistara a Gerardo, y me puso en contacto con Gerardo, y entré a las 4 de la tarde a la casa de Gerardo Diego y salí a las 9 de la noche, en una conversación verdaderamente extraordinaria con un hombre humilde, pero muy humilde y verdaderamente humilde, ¿no? Que era un gran y notable poeta. Pero tú has conocido, leyendo este libro, yo había oído hablar de Belintonia y de lo que tú cuentas aquí, por aquí ahora le pones nombres, y además tú has sido visitante de esa casa, has sido yo no quería hacer un libro sobre Belintonia. A mí Ana Gavín, de Planeta, estando de directora de una de las editoriales de aquel momento, no me acuerdo cómo se llamaba, me ofreció la posibilidad de hacer una biografía de Vicente Aleixandre, y no quise hacerla nunca, porque la verdadera vida que yo conozco de Vicente Aleixandre y las confidencias que nos hacía, no solo a mí, sino a otros amigos comunes, pues nunca las revelaría, porque a él no le hubiera gustado. Él era un hombre muy discreto y muy reservado en lo público, y por lo tanto yo no hubiera traicionado nunca la memoria. Pero esta casa, decía, iba un día a la academia, pero es que tenía la propia academia, además una academia muy variada, ¿no? En su casa. Había oído también contar que él, los sonetos del amor oscuro que no se descubren o no se publican en España ya hasta el año 84, creo que fue cuando se publican, que él algunos los recitaba de memoria. Esto me lo contó Luis Antonio de Villena, que aparece. Esto es verdad. Había gente que de oídas había escuchado los sonetos del amor oscuro. Esto es que en las conversaciones con él tenía mucha memoria para sus propios poemas y para los poemas de los demás. Y la poesía entraba en la conversación, ¿no? Y se podía detener a recordar un poema, pero en una conversación fluida y con toda naturalidad, ¿no? Pero por allí pasaron, bueno, ha nombrado Dámaso Alonso, Gerardo Diego, bueno, es que Rafael Alberti, Rosa Chacel. Claro, bueno. Dámaso y él eran amigos del alma. O sea, Dámaso inventó a Vicente Aleixandre, en cierto modo, el poeta Vicente Aleixandre. De manera que la relación con Dámaso era muy estrecha. También lo estuvo con toda la generación del 27, pero fíjate, Alberti era más recelosillo con esto. Cernuda lo quería mucho, pero Cernuda tenía siempre problemas
consigo mismo y con los demás, y le llevaba allí los problemas. Y luego al final ahí está con Cernuda, con Lorca, ¿no? Terminó enfadándose porque Cernuda terminó enfadándose porque Vicente vio en el ABC una esquela de la hermana de Cernuda que había muerto en Sevilla, pero no estaba seguro de que fuera la hermana de Cernuda. Y como le escribió una carta interrogándole, preguntándole si era su hermana, se molestó por ello, ¿no? De manera que tuvo un enfado terrible porque Vicente no le había dado el pésame por la muerte de su hermano. Oye, hablabas antes de que si le hubiera dicho en algún momento a Dámaso que era homosexual, que le hubieran roto amistades, era otra época, hay que ponerse siempre en otra época. Pero además de ser un foco y faro y ágora intelectual y cultural, porque todos los poetas jóvenes él los recibía, tú lo cuentas aquí. No, hemos hablado incluso de los poetas jóvenes conocidos y poetas jóvenes desconocidos, o jóvenes poetas que iban allí y que recibían su apoyo. Pero que, Fernando, también fue una isla de libertad donde la homosexualidad, poderla exhibir sin... Sí, pero no creas, él era muy reservado con algunos. Y en cambio... pues con nosotros, con algunos de nosotros, como Luis Antonio Villena, Vicente Molina Foix, Javier Lostalé o yo mismo, como el último de ellos, si quieres, pues era un confidente, ¿no? Y hablaba de estas relaciones. Y de repente tenía una expresión muy graciosa que decía, y fulanito, que era de esto era la homosexualidad. La homosexualidad. ¿No? Fulanito que era de esto, ¿no? En fin, quiero decirte que él podía hablar de eso, de su propia intimidad y esperar la confesión de la nuestra, porque si se quiere, algo cotilla sí era, ¿no? Entonces, porque aquello era un confesionario, ¿no? De manera que él asistía a todo eso con un sector, pero pues a lo mejor con Leopoldo de Luis o Rafael Morales, que son... con el propio José Luis Cano. José Luis Cano, que era... El poeta de Algeciras, muy devoto de Vicente y además pues hizo todo y mucho, y nos llevó allí a muchos y apoyó a mucha gente y fue en fin, Ínsula estuvo en sus manos y fue verdaderamente un faro orientador y además, pero era un devoto de Vicente y Vicente de él, pero en cambio nunca llegó a entender cuando alguien le decía o podía decir que Vicente fuera homosexual, eso no lo admitía de modo alguno. Y eso que José Luis Cano era un hombre muy abierto y muy tolerante. A ver, en esa fotografía yo reconozco a Luis Antonio de Villena muy joven, pero dinos quiénes son los otros. Pues mira, está Luis Alberto de Cuenca. Sí, Luis Alberto de Cuenca también, sí. El más elegante. Está, no sé si es Lostalé el que está al otro extremo, no lo sé. Está Eduardo, el de las gafas es Eduardo, ha muerto, Eduardo, bueno, no me acuerdo ahora el apellido. ¿Y el de la pipa? Y el de la pipa no sé quién es, no sé quién es, seguramente, bueno, yo creo que los conozco a todos, pero el de la pipa, porque fíjate que los que más responden a la imagen actual, a pesar de todo, son Villena y Luis Alberto de Cuenca. Y Luis Alberto de Cuenca, que son reconocibles. Y no sé si el de aquel extremo... Puede ser Lostalé. Lostalé, yo creo que es parecido a Lostalé. Sí. Bien, ahora que hay pues tan jóvenes, ¿y dónde estabas tú? ¿Estabas haciendo la foto? No, yo creo que... No. Y yo ya estaba en Madrid, porque yo creo que esa foto pertenece a esos años. Pero date cuenta que entonces no llevábamos cámaras, ni nos hacíamos fotos con la facilidad que nos hacemos ahora. Francisco Brines, que visitó mucho la casa y que fue una persona muy querida de Vicente, no tiene una foto con Vicente, porque nunca se dio esa circunstancia. Las tiene mucho Busoño, porque Busoño era parte de su vida, y naturalmente estuvo en muchos momentos, en muchas escenas. Hay incluso fotos, una foto con Julio Maruri, el poeta que fue carmelita, y entonces está con un hábito, de carmelitano, que se llamó
en la Orden Carmelita Fray Casto del Niño Jesús, ¿no? Pero eso se lo había puesto con retranca, Fray Casto del Niño Jesús. Se lo pondría con retranca, pero tú sabes que en las órdenes se cambiaban el nombre. Cambiaban el nombre, ¿no? Oye, lo que no sabía era, bueno, tú has conocido a muchísima gente por tu profesión de periodista, de gente que has entrevistado, pero lo que no sabía, y además hay una foto en el libro que lo ilustra, da testimonio, es que estuviste con Neruda nada menos que con Pablo Neruda 4 horas, sí. Que así empieza el libro. Bueno, así empieza el libro porque realmente el libro tuvo su origen ahí. Pues yo no quería hacer un mirador de Belintonia, realmente. Yo quería hacer un libro sobre los exilios con la gente... Exilio interior y exilio exterior. Exilio interior y exilio exterior. Y al fin decidí articularlo en torno a la casa de Vicente Aleixandre, porque sabía que aquella casa había sido una casa de puertas abiertas para uno y otro exilio, ¿no? Entonces me pareció que era una oportunidad articularlo en torno a la casa de Vicente, y también pues por mi afecto con Vicente y por las entrevistas y las conversaciones que yo había tenido con Vicente, ¿no? Entonces, sí, perdón. No, te quería decir que de todos los personajes que has entrevistado y que has conocido, estamos hablando de Neruda, sí, Claudio Rodríguez, de Bienma, todos, sí. ¿Qué personaje es el que más te ha, no sé, te ha sobrecogido o te ha sorprendido? De los que tú has entrevistado. Pues mira, de los que me hayan sorprendido es Max Sau. Maxau, no hemos citado a Maxau. Max Sau, desde luego, porque con Max Sau no tuve una entrevista. Tuve muchas conversaciones, pero es que tuve la oportunidad de tener mucho contacto con él por una razón muy sencilla. Yo era jovencillo cuando llegué a Madrid y José Luis Cano me llevó a ver a Max Sau, a la casa de la hija de Max Sau. Y como estaba Max Sau mal de la vista, pero le gustaba salir, sí. Entonces yo me ofrecí a sacarlo de paseo y a ir por la calle que era entonces General Mola, porque vivía la hija de Diego de León, e irnos hasta el Retiro madrileño. Y entonces paseábamos por el Retiro y volvía a su casa varias veces. Claro, tuve largas conversaciones con Max Sau, pero nunca le hice una entrevista. Y desde luego... ¿Qué personaje? El personaje... ¿Qué escritor? Para mí, no, el gran escritor. El gran escritor. Es el gran escritor. Es el escritor por encima de todo. Yo no tenía constancia de que en España era leído y era... no lo trataron bien. No lo trataron bien. Y no ha sido lo suficientemente leído. Es que además no es leído todavía el gran Max Sau, porque es que tiene desde poemas, sí, o relatos brevísimos que son de un ingenio extraordinario, hasta novelas como La gallina ciega, sí, sí, magníficas, ¿no? O la serie que tiene de Campos, Campo del Moro, Campo de Sangre. Realmente yo creo que es el gran escritor de ese tiempo. Todavía por descubrir. Todavía por descubrir. Yo no sé si me gusta Max Sau más que Valle Inclán, no por poner, desde luego, sí, sino para que veamos la dimensión que tiene Max Sau. Bueno, yo me he traído, estamos hablando de Vicente Aleixandre, de su casa, que por cierto, su casa sigue abandonada. Sí, sigue abandonada. Incluso tuvo ocupas y todo en una época. Sí, no lo sé si los tuvo, pero en realidad la casa está abandonada porque la casa tiene unos herederos que quieren venderla. Y bueno... tienen todo el derecho a venderla y me parece muy bien, pero yo no creo que la administración española tenga que comprar una casa que fue lo que fue. Ahora mismo esta casa no podía ser nada, porque no podría ser un centro cultural, no tiene ningún sentido. ¿Qué habría que hacer? ¿Reformar la casa? ¿Es prácticamente hacer una casa nueva en aquel lugar? No tiene sentido. Lo que fue el espacio del poeta fue el espacio del poeta. Lo que fue Belintonia fue Belintonia. Belintonia murió con su inquilino, con su dueño. Belintonia murió con su dueño. Entonces, ahora, naturalmente, la familia tiene todo el derecho a venderla, pero no creo que tenga la administración pública la obligación de adquirir y reformar la casa, ni que aquella casa vaya a tener una función cultural porque su espacio no lo condene. Pero en fin, yo no quiero, si hay gente que tiene otra opinión,
me parece muy bien, ¿no? Claro, rescatarla, pero a un precio que sea... Claro, o recuperarla a un precio que sea... lo que pasa es que rescatarla o recuperarla al precio que sea debe tener una función. Claro. Y yo no sé qué función puede cumplir. Además, una casa que está muy cerca de la ciudad universitaria, donde hay espacios culturales enormes y tal. En cambio, lo que sí tiene sentido es que Belintonia 3 sea un espacio de recuerdo de Vicente Aleixandre, pueda tener un monumento a Vicente Aleixandre. Y ya tiene este libro, además. Y ya tiene este libro. Y que recuerde lo que es. Antes de que se nos acabara el tiempo, aprovechando que eres una de las mejores voces que tenemos en este país, Bueno. he traído aquí un poema de Vicente Aleixandre, precisamente, que habla de la juventud que fue cuando tú llegaste allí. Sí. Y si te apetece leerlo, pues cómo aquí no, lo tienes. Cómo no. Me encantaría. Dámelo a ver si puedo hacerlo. Estancia soleada. ¿A dónde vas, mirada? A estas paredes blancas, clausura de esperanza. Paredes, techo, suelo, gajo prieto de tiempo. Cerrado en él mi cuerpo, vida, esbelto. Se le caerán un día límites. Qué divina desnudez, peregrina luz, alegría, alegría. Pero estarán cerrados los ojos, derribados paredones, al raso, luceros clausurados. Juventud. Juventud. Mala voz tengo yo hoy. No, tu voz es... Eso es... pero a ti que la conoces y... Pero tu voz, una de las mejores voces, ¿verdad, Charo? Es una apreciación que él ha hecho, pero la voz ha sonado magnífica. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien. Bienvenido. Y tú muy guapa. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a conocerte un poquito más a través de estas conversaciones que estás teniendo con Jesús y de este cuestionario. Sí. Vamos a ver. Muy lentito. Perdón, muy lentito no. Muy rápido. Muy rápido. A ver. Porque tenemos luego que dar lectura a un final. ¿Cuál es su estado de ánimo? Un mal estado de ánimo porque el panorama del país me asombra. Nunca he visto un país muy guerrillero, muy combativo, he visto un país con mucha lucha, pero la idiotez magnificada y conducida. Quiero decir, he visto radicalismos, posiciones radicales, pero no he visto un grado de insensatez y de falta de lucidez mayor. Tienes que resumir un poquito más, Fernando. Sí, claro. ¿Quién es la persona que más ha influido en su vida? Pues yo creo que mi maestro Domingo Pérez Menic, que fue un gran crítico literario canario, que escribía en Ínsula mensualmente, que fue muy importante para mi vida. Sí. Y en el momento actual, ¿quién es para usted una persona cuerda? Una persona cuerda, Emilio Lledó. Es sin duda una de las cabezas que más admiro y uno de los personajes por el que más respeto y afecto tengo. 3 poetas. El nombre de 3 poetas. Cavafis, Aleixandre y Francisco Brines. ¿Prefiere ser maestro o discípulo? Yo siempre prefiero aprender que enseñar. ¿Algún trabajo que nadie sospecharía que Fernando Delgado ha hecho? Pues mira, ayudar a mi hermana en un momento en que tenía un estanco y su marido estaba grave en un sanatorio y lo necesitaban, y mientras estudiaba, pues iba ahora a vender en un bazar, ¿no? ¿Qué nos enseña más de la vida, el amor o el desamor? El desamor, sin duda. ¿La mayor mentira que nos han contado, Fernando? La mayor mentira que nos han contado, pero si nos cuentan mentiras a cada momento. La mayor mentira que nos han contado. La verdad es que me ponéis en un compromiso. La mayor mentira que nos... Puedes pasar. Sí. La mayor mentira que nos han contado. Puedo pasar, pero sin embargo me llevaré todo dándole un vuelta. rato dándole la vuelta. Bueno. La vuelta esta. Sobre todo porque son muchas las mentiras. Repetimos la pregunta en el próximo programa. Son muchas las mentiras que nos han contado. Si hay algo, fíjate, a lo mejor es más fácil elegir una verdad que una mentira. Porque las mentiras son tantas... Que no hay manera de elegir. Bueno, ¿qué república proclamaría hoy mismo? Pues yo prescindiría del término república, puesto que para algunos es una elección hoy, no andaría, no me pondría a elegir entre monarquía y república o formas de Estado. A lo mejor eliminaría la palabra república
y monarquía del mapa. ¿Y qué le hace cantar bajo la ducha? En la ducha generalmente cantaba, pero no canto. Yo creo que cantaba las canciones, porque cantaba de pequeño las canciones que se cantaban por entonces, y a lo mejor cantaba Y pena, penita, pena de Lola Flores. ¿No? Fernando, bueno, ¿y qué le haría cantar bajo la lluvia? Lo digo porque como has elegido esa película, ¿qué supone para ti esta película? ¿Por qué en concreto la has elegido? Pues la elegí como un recuerdo de infancia, ¿sabes? Como un recuerdo de juventud. Es una película que me gustaría volver a ver. Tengo un recuerdo emotivo de esa película, pero ahora que estoy viendo estas imágenes me emociona ese recuerdo, pero no sabría contarte exactamente lo que me inspira. Y una novela que fue un escándalo en su momento en Francia, Madame Bovary de Flaubert, es el libro que has elegido para esta ocasión. ¿Por qué? Lo he elegido para esta ocasión porque os empeñáis, porque a mí lo que me gusta, y lo he elegido para otras ocasiones, es La montaña mágica de Thomas Mann. Pero, claro, Madame Bovary de Flaubert la leí en la universidad, tuve que leer en la universidad, y luego la he leído muchas veces en mi vida. Y es una novela a la que tengo siempre ganas de volver. Es una magnífica lección. Más que justificada. Totalmente. Sí. Bueno, muchas tentaciones, desde luego, en esta novela. Además, encima, no es una novela muy extensa, ¿sabes? Claro. Es una novela deliciosa, muy llevadera, ¿no? Y fíjate lo que Madame Bovary, ahora que se habla tanto de feminismo y tal, pues puede representar. Lo que supuso además en aquella época. Bueno, y hablando de tentaciones, como le gusta el Bosco en general, nosotros hemos elegido este cuadro que es Las tentaciones de San Antonio Abad, que está en el Museo del Prado. A mí me parece extraordinario. A mí me parece el pintor por excelencia, el pintor más grande, ¿no? Hay cuadros pequeños del Bosco verdaderamente insólitos. Y este es muy hermoso. Este es muy moderno, ¿no? Tiene una concepción muy moderna. Tienes razón, tienes razón. Mira, hay un cuadro pequeño del que yo he hablado muchas veces del Bosco, que es La piedra de la locura, que es un cuadro hermosísimo, extraordinario y lleno de expresividad. Sí. Pues habrá que buscarlo y verlo. Bueno, y hablando de tentaciones, lo era sin duda Lola Flores. Ay, pena, penita, pena. Has aludido a la canción hace un momentito. Esta canción te gusta mucho porque... Me hace mucha gracia porque la oía de pequeño por los patios. La cantaban por los patios, porque antes se cantaban en las casas por los patios y las mujeres en las azoteas. Y luego lo he visto en Sevilla, estando aquí ya con muchos años. Me he encontrado por Triana, de repente un domingo por la tarde, una mujer cantando con su niño canciones. Y Hay pena, penita, pena es una canción que oía mucho en mi infancia. No es que la cantara yo, pero tampoco tenía ningún prejuicio respecto a Lola Flores, ni ningún juicio, era un niño, ¿no? Claro. Bueno, y Ciudad Sevilla, has aludido a ella. Has elegido la ciudad de Sevilla. La ciudad de Sevilla es para mí la ciudad te diré, es una ciudad en la que por la que me gusta pasear solo. O sea, la relación con Sevilla no es una relación con los sevillanos, que tengo amigos y gente que quiero mucho, pero no me importan tanto los sevillanos como Sevilla. Y como si Sevilla fuera parte de mis sentimientos y un centro de mi propiedad. Bueno, vamos a ver cómo ha quedado Fernando Delgado en nuestro fotomatón, a ver cómo has quedado de tu paso por aquí. Lo vemos. Bueno, yo era más guapo. Ahora lo sigue siendo, Fernando. Oye, vamos a terminar porque muy brevemente con 3 líneas que es casi como termina el libro, que es la última entrevista que tú le haces a Vicente Aleixandre. Y a un primera persona me gustaría compartir ahí, te lo he marcado. Sí, y yo te lo agradezco porque fíjate que el libro se terminó, el libro lo entregué el año pasado. Sí. Y en este momento de la vida española, estas palabras de Vicente me parecen extraordinarias. Y se cierra el libro con ellas. Y así vamos a cerrar el programa. Y él dice: yo mantengo la esperanza
de que España tenga la suficiente vitalidad para defender su ser, emparejado siempre con la conquista de la libertad interior y la exterior, las dos siempre juntas. Yo he sufrido tantas vicisitudes que por eso tengo muy claros mis deseos para el presente y el futuro de España. Yo deseo para mi país que la luz de esta libertad que vivimos y que tenemos en cierto modo comprometida sea una luz abierta, clara, permanente y segura de la que podamos disfrutar todos los españoles sin zozobras, sin temores, y que esta luz sirva para construir una España de justicia y una España de bien para todos. Aquí hay que decir que así sea. Que así sea. Gracias por la visita, enhorabuena por el libro y hasta siempre, Fernando. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Fernando, por haber estado con nosotros. No tenemos tiempo para más, teníamos una exposición preparada, ya se la mostraremos en otro momento, así que muchas gracias. Y recuerden, claro, es suficiente, más que suficiente. Recuerden que a las 11:15 de la noche nos pueden volver a ver, nada más. Hasta mañana.